Hola, soy Juan Perdomo, y hoy quiero empezar este podcast hablando de algo que nos une a todos, absolutamente a todos, a todas las personas, aunque a veces no lo digamos en voz alta, quizás incluso aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, que son las heridas. Y también la sanación, por supuesto. Las heridas y la sanación. Yo he acompañado a muchísimas personas, he tenido la suerte de acompañar a muchísimas personas en procesos de transformación y también, por supuesto, he caminado muchos y sigo caminando muchos de los míos, de mis propios procesos. Y la verdad es que cada vez estoy más convencido de algo. Estoy convencidísimo de que la sanación no es un destino, no es una meta a la que haya que llegar, sino que es un camino, es un proceso vivo y que no tiene por qué tener un final. Es algo que empieza en algún momento, pero no tiene un final marcado, no hay un punto en el que dices, vale, ya lo hice, ya sané, ya lo tengo todo. Yo creo que eso no existe. Y en realidad yo creo que eso es lo hermoso, lo bonito, porque nos recuerda que seguimos creciendo, que seguimos avanzando y que seguimos volviendo a nosotros mismos, revisitándonos, remirándonos. Y no remirándonos desde un aspecto negativo tampoco, sino desde diferentes situaciones y momentos, porque las heridas, claro, están con nosotros y en cada momento de nuestra vida las podemos vivir, experimentar de formas muy distintas. Y cuando hablo de herida, no hablo de algo que sea dramático, ni por fuerza traumático. A veces sí, pero no tiene por qué. Hablo de esas cosas que todos llevamos dentro. Una palabra que nos dolió, una carencia que nadie vio, una necesidad de amor que no fue correspondida, el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente. Hay muchas. Y una herida, en el fondo, es una parte de ti, es una parte de tu historia que se quedó esperando a ser mirada, a ser observada. Y todos tenemos alguna, todos, sin excepción, todos tenemos alguna. Mínimo una, seguro, creo yo. Y eso no es una señal de debilidad, es una señal de humanidad. De humanidad, sí, lo creo, También creo que estamos en una época donde parece que si trabajas lo suficiente, digo lo suficiente con todas las comillas del mundo, si trabajas lo suficiente, un día, ¡bam!, despiertas, estás completamente sano, iluminado, pleno, plena, sin sombras, sin dudas. Bueno, yo creo que eso no es real, no puede ser real. Creo, es mi opinión, no es la verdad. Porque sanar no es borrar tu pasado, ni volverte perfecto, ni dejar de sentir dolor. Sanar es aprender a caminar con tus propias historias, con tus memorias, con tus miedos, sin que eso te arrastre o te defina. Al final es para mí lo importante de sanar. Yo no puedo cambiar mi pasado. No tengo esa potestad. Tampoco creo que me interesara, pero aunque me interesara, no tengo esa potestad. Yo no puedo llegar a ese nivel. Pero sí puedo llegar al nivel de decir que ese pasado no condicione, no defina mi presente. Ahí sí tengo
potestad, toda, plena, absoluta, el 100%, absolutamente. Yo creo que sanar es como un camino en espiral y a veces, muchas veces de hecho, puedes volver a la misma emoción, pero desde un lugar más consciente, más fuerte, más tú, ya no llegas igual. Vuelves a la misma emoción, pero no vuelves igual. Y eso para mí es precioso, es una experiencia hermosísima cuando te das cuenta, cuando eres consciente de eso, de que algo te duele igual que te dolía hace X tiempo, pero ya tú no eres el mismo, la misma persona, y por tanto tu reacción no es la misma. A mí eso me parece fascinante, cómo tenemos la capacidad de vivir lo mismo de otra manera y ese dolor y esa herida aprovecharla para nuestro crecimiento, nuestra expansión. A mí eso me parece precioso. Y además creo que las heridas pues se manifiestan en lo más pequeño, en verdad, para mi punto de vista, ¿eh? En las pequeñas cosas del día a día, de cada día de nosotros, se manifiesta una herida en cómo nos hablamos, en cómo nos juzgamos, en cómo nos cerramos, quizás, por ejemplo, cuando alguien intenta entrar y alguien quiere entrar y tú te cierras y te das cuenta de esa herida, en ese patrón que repetimos pues con diferentes personas, porque no son las personas, es nuestra herida la que se está manifestando. En el miedo a pedir, a perder, a no ser vistos. Y eso al exterior también, por ejemplo, en cómo nos hablamos y en cómo hablamos al resto, por supuesto. Los juicios, sí, cómo nos juzgamos y cómo juzgamos a los demás también. En definitiva, son esas heridas. Y bueno, que no es que seamos débiles, sino que hay una parte de nosotros que todavía está aprendiendo a sentirse segura, a sentirse digna de amor, digna de aprobación. Y en eso estamos. Para mí sanar es una forma de regreso, en verdad, una forma de regreso hacia la casa auténtica, la casa del interior. Sanar es como conectar con lo que tú eres, al margen de lo que te ha pasado, porque tú vales, tienes valor. Lo que te ha pasado no te puede definir. Y sin embargo tu valor auténtico, tu valor trascendente, eso sí que te define y eso sí que no cambia. Pase lo que pase afuera, no cambia. Y sanar es mirarte honestamente, sin huir, mirarte y escuchar tus emociones sin silenciarlas, sin juzgarlas, por supuesto. Es permitirte pues estar triste cuando toque y celebrar también cuando avances lo que avances, porque fíjate, creo que a veces es como nos parece como que avancé, sí, pero un poquito. ¿Y qué es un poquito, en verdad? Si has avanzado, has avanzado. Tienes que celebrar ese avance. Pero a veces, hablo por mí, hablo por mí al menos. Si avanzo en algo, aunque sea un poquitito, digo justo eso. Bueno, pero he avanzado un poquitito. No, has avanzado, punto. No le metas más. Has avanzado, celebra ese avance. Porque al final estás avanzando y porque sanar es ser responsable,
y comprometerte con esa sanación. Pero también es ternura, también es presencia, es perdón a ti y a los demás, pero sobre todo a ti. Porque a los demás, y me parece fantástico, pero a los demás les perdonamos con mucha facilidad y a nosotros no tanto. Y está muy bien, me parece fantástico que perdonemos a los demás. Pero ya nosotros que también tenemos que empezar por ahí, también tenemos que empezar por perdonarnos y tener compasión hacia nosotros, hacia nuestra historia y hacia todas las personas que han compartido historia con nosotros y a las que quizás también nosotros les hemos hecho daño. También compasión hacia las partes que se han roto, ya sea en nosotros, ya sean en otras personas, esas partes rotas, asustadas, que han vivido pues el miedo, han vivido la angustia, la inseguridad, todo eso, compasión. Yo creo que sanar también es como recordar quién eras antes de aprender a tener miedo, porque el miedo se aprende. El miedo, bueno, hay un miedo innato también, que es ese miedo de nuestro cerebro reptiliano, que está muy bien, es un instinto que tenemos ahí, pero el miedo como lo experimentamos en el día a día habitualmente, yo creo que es aprendido de nuestras experiencias, de nuestras vicisitudes y de nuestras heridas al final, creo. Y me gustaría también dejarte pues algunas claves, algunas pautas que a mí me han ayudado y que si te pueden ayudar, pues genial, y si no, por supuesto, es tu camino. Yo no vengo a decirte cómo tienes tú que sanar, porque no sé ni bien cómo hacerlo yo, pues figúrate, ¿no? Pero a mí me ha servido mucho identificar a las heridas por nombre. Decir, esta herida tiene esta palabra, decir, me duele esto. Eso no solo es un acto ya grande de valentía y de conciencia, sino que ya te ayuda porque estás empezando a identificar. No es lo mismo decir me duele algo que no sé lo que es, que decir me duele algo que identifico con esto. Para mí es muy importante y es creo una forma muy inteligente, no sé si es la palabra, de trabajar esa herida. Y también escuchar el cuerpo nunca miente, al contrario, el cuerpo muchas veces grita y nosotros no lo escuchamos, que es distinto, pero el cuerpo no miente y puede que hayan cosas que la mente consciente olvide, pero el cuerpo lo recuerda. Fíjate qué te duele físicamente, fíjate qué te puede pasar en un momento dado de forma reiterativa. Observa qué puede haber ahí, ese síntoma que puede tener que ver con cosas. No siempre quizás, pero escúchalo, al menos escúchalo, ese dolorcito, ese síntoma, y ya después ves. Pero escúchalo, escucha el cuerpo. Y también para mí ha sido muy importante ser muy observador de mí mismo, observar mis patrones, mis comportamientos, mis ciclos, incluso te diría, por qué caigo en cosas de forma continua, por qué se me repiten cosas, por qué yo repito cosas, pero sin hacer juicio tampoco, ¿eh? O sea, no se trata de juzgarte porque has vuelto a ese patrón, porque has vuelto a eso. No se trata de tratarte con dureza, de ser cruel contigo, que va, nada que ver, sino con curiosidad sana. Y decir, mira,
aquí estoy reaccionando desde aquel miedo o desde aquella herida. Darte cuenta de que de repente se produce una situación que quizás la situación como tal es la primera vez que ocurre, pero tu reacción o tu emoción no es la primera vez. Y te das cuenta, cuando observas desde esa tranquilidad, te das cuenta, dices, vale, entiendo esta reacción porque puede tener un vínculo, una relación, pues con aquel miedo, aquella situación, aquella herida. Ah, vale, eso es un paso enorme, enorme, brutal. Porque ya cada vez te vas liberando más de esa herida, la vas identificando más y porque cada vez serán menos las situaciones que te conduzcan, que te toquen a esa herida. Porque cuanto más la tratas, cuanto más la sanas, menos necesario es que se manifieste. Y te digo, para mí eso es un salto abismal. Abismal. Y luego pedir ayuda. Pide ayuda cuando lo requieras, del tipo que sea, pide ayuda. Terapia, a los amigos, a la comunidad, a la espiritualidad. Mira, yo creo que nadie puede sanar solo. Yo creo que no. Cada uno tiene que hacer el proceso de sanación solo. O en plena responsabilidad, claro. Pero nadie sana solo porque... Y creo que no es necesario, además tampoco, no creo que sea necesario. Nadie sana solo porque tampoco tendría sentido. Igual que cuando te duele algo físico, tú vas al médico, que tú no eres médico y requieres esa atención. En el aspecto emocional es lo mismo. Hay cosas que sí puedes sanar por ti. Yo no digo que no. Pero la ayuda es necesaria. Es fundamental. Y además es muy bonito. Cuando pides la ayuda y te sientes arropado. Cuando pides la ayuda y te la dan. Y te sientes parte al final de un proceso en el que estamos todas las personas. Al igual que tú también, seguro, que en muchos momentos habrás ayudado a alguien a sanar o ayudarás a alguien a sanar, seguro, con ese mismo amor y con esa misma buena voluntad y con esa misma entrega que tú ayudas a alguien a sanar. Permítete también ser tú ayudado. Es muy bonito. Es muy bonito. Y te hablaba antes también de los avances que te decía, bueno, avancé pero un poquito. Mira, aunque creas que es poquito, da igual, celébralo. Un límite que has aprendido a poner, un no que has aprendido a decir o un sí. Un no a esto que no me hace bien y un sí abierto y pleno a esto que sí me hace bien, que sí me ayuda, que sí me conecta conmigo, que sí me hace ser yo, me ayuda a ser yo. Claro que sí. Una emoción que escuchaste, un momento o un día en el que fuiste más amable contigo, más amoroso, más amorosa contigo y además lo hiciste con conciencia y aprendiste a eso, que creo que es bastante complejo a veces, aprender a ser amorosos con nosotros. A veces es muy complejo. Parece una tontería, pero a veces es muy difícil ser amable con nosotros. Y a mí también me ha ayudado muchísimo, de verdad, aceptar que siempre vas a tener recaídas, siempre. O no, quizás no, pero es muy probable. Que habrá días oscuros, que habrá momentos en los que,
que no te lo esperas, de repente algo se reabre, alguna herida toca, alguna herida vuelve a llamar la atención. Y eso está bien. No es un retroceso, no es un no lo has hecho bien, todo lo contrario, estás en el camino. Eso es parte del camino. Y eso está muy bien también. Lo que no está bien es negarte a eso y creer, como te decía también al principio, que bueno, que la sanación es un comienzo y un final. No es así. Como no es así, tendremos, yo creo, pues esas recaídas y esos momentos. Y está bien. Y está muy bien aceptarlo así. Porque si lo aceptas, no te enganchas a eso y ya sigues sanando. Y aprendiste, ¿no? Esa parte del proceso. Aprendiste que no tiene que ser, nada tiene que ser perfecto, tampoco el proceso de sanación. Quizás eso mucho menos. Quizás eso mucho menos que cualquier otra cosa. Y bueno, me quiero despedir diciéndote algo que yo realmente siento y que yo realmente digo muchas veces en mis sesiones. Hoy te he hablado como persona, no como tarotista, ni coach, ni nada de eso. Hoy te ha hablado el Juan Perdomo más Juan Perdomo, posiblemente, de los que hayas podido escuchar. Quiero decirte que tú no estás roto o no estás rota, que no eres imperfecto o imperfecta, no hay nada que tengas que cuestionarte de ti. Y quiero decirte que estás creciendo. Y mucho, que estás creciendo y mucho. Y que seas consciente también de que cada herida cuenta algo de ti, de tu proceso de vida, y que cada paso que das te reconecta, te devuelve un poquito más a tu esencia. Y así, pues, cada vez que tú eliges mirarte con un poco más de amor, de compasión, pues ahí también estás sanando. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio conmigo, estas reflexiones, por permitirme este momento que a mí me ha servido de sanación. Espero que a ti también. No hay pretensión ninguna, no hay ego, solo hay amor. Pero te doy las gracias infinitas por acompañarme durante estos minutos y nos escuchamos pronto. Y hasta entonces, cuídate mucho, ámate mucho y sigue así. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo fantástico. Y vales muchísimo, vales mucho. Gracias.